Hola, feliz vida y bienvenidos a este espacio que está siendo creado y diseñado desde el amor, desde el compromiso y de la investigación para llevarnos a un discernimiento sobre los aspectos profundos que dominan esta realidad en esta línea de tiempo. Hoy vamos a hablar de lo que significa la Navidad y el solsticio de invierno y la adoración y la celebración del renacimiento de una deidad tan antigua como es Saturno. Para nadie es un secreto que la Iglesia Católica Romana adaptó ciertas celebraciones paganas a la religiosidad, entendiéndose que la misma religión cristiana per se es una religión netamente pagana y netamente astrológica. ¿Por qué? Porque en muchos textos podemos encontrar que realmente el Jesús de la historia, como lo llamo yo, de la historia Anunnaki, ese Jesús Anunnaki que nació de la Virgen María, que fue visitado por los 3 Reyes Magos al momento del nacer, que vivió 33 años y que fue crucificado y que incluso lleva un mensaje bastante contundente a toda la cristiandad de este planeta, que es, y es muy común escuchar, por la verdad murió Cristo. Porque por decir la verdad fue crucificado, inclusive por encima del mismo Barrabás, que había cometido pecados muchísimo más peligrosos, por decirlo de alguna manera, que Jesús pregonando su palabra. Pues bien, es importante que esta relación entre Saturno, el solsticio y el nacimiento de este supuesto Jesús se da exactamente en un espacio de celebración de lo que en Roma, en la antigua Roma, se llamaban las Saturnales o las Saturnalias en latín, que eran unas fiestas que llegaron a instaurarse por 7 días consecutivos a partir del 17 de diciembre hasta 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24. Hasta el nacimiento del niño Dios. Estas fiestas que eran una celebración muy al estilo romano, de mucha diversión, de pan y circo, de comida, de festejo, de bebida, donde inclusive los esclavos podían durante esa semana gozar de la libertad y unos tantos inclusive cambiar de rol con sus dueños. Comenzaba exactamente estas festividades con el sacrificio en el templo de Saturno, ubicado todavía actualmente en la capital italiana, Roma, en lo que es el Foro Romano. En la parte norte, cerca del Capitolio, se encuentra todavía levantado el vestigio de lo que fue el antiguo templo de Saturno. Pero debemos recordar de que la civilización romana no es más que la transferencia o el traslado de civilizaciones tan antiguas como la sumeria, acadia, mesopotámica, egipcia y, ¿por qué no?, parte de la comunidad atlante. ¿Por qué? Porque todas estas civilizaciones se conectan por el alto contenido de ritualismo y de jerarquización que hoy en día lo tenemos actualizado, entre comillas, bajo lo que se llaman las fiestas decembrinas. Casualmente digo que la religión judeocristiana está relacionada muy profundamente con la astrología,
porque exactamente cuando existe en el programa astrológico 3D de 12 signos zodiacales y 12 apóstoles, entre tantas similitudes en el uso de ciertos números que debemos entender que tanto en la numerología, y no entendiéndose la numerología esta que utiliza las fechas actualizadas, no. El componente energético que cada número lleva a un nivel vibracional, frecuencial y energético. El 12 o el múltiplo de 6 está muy presente bajo estas estructuras. Ténganlo allí por un post-it. ¿Qué pasa? Que el solsticio de invierno, quien realmente lo impone o lo instaura, es bajo la figura de Julio César, que él crea en el año 46 antes de Cristo, la noche del 24 como el día del solsticio. ¿Y qué significa solsticio? Sol, sistere, que significa el sol quieto. Es la noche para el hemisferio norte donde se desplegan los grandes poderes de control de la humanidad en el hemisferio norte, porque del Ecuador hacia abajo lo que hacen es tenerlos como una granja de práctica, pero todo lo que está por encima del Ecuador es donde existe el mayor poderío, donde hay portales energéticos, aunque tenemos Egipto, bastante importantes para que las grandes potencias se determinaran por encima, inclusive, de la línea ecuatorial. Eso, ténganlo por allí, que en algún otro video vamos a hablar de esto a profundidad. Entonces, al estar el sol quieto, del solsticio, del sol sistere, que es el sol permanece quieto, es un momento de práctica en el 0 grado de Capricornio, signo en el cual Saturno es su regente. Cronos, en las deidades griegas, Saturno para los romanos. Cronos es el dueño del tiempo, el del orden. De hecho, Saturno es la entidad ancestral que ha regido a los reyes y a los patriarcas de toda la historia de la humanidad. Inclusive, Saturno se hace llamar como el más viejo de todas las deidades, de las cuales Isis, Egipto, dice ser su hija y lo que ella establezca, nadie lo puede corromper. Entonces, fíjense cómo hilamos una deidad de Grecia, Roma, con la antigua civilización egipcia, que cabe destacar, y lo he dicho en los live en Instagram, que últimamente, por todo este movimiento energético en los ciclos planetarios, porque este planeta se rige bajo ese tipo de programación donde la densidad es controlada a través de ciclos. No en vano, la figura de Jesús, el Salvador, porque nos han alimentado con esa figura de que alguno superior a nosotros tiene que venir a salvarnos, cuando no es de esa forma. Sin embargo, al alimentar una creencia y convertirla en un miasma y en un egregor, le dan vida propia a todos estos personajes que a ciencia cierta, en este capítulo, puede entrar la posibilidad de que Jesús, el de la historia, no es real. ¿Por qué? Porque es una adaptación, digamos, en la línea de tiempo, bajo las necesidades de la historia de la humanidad,
de los antiguos dioses manejados por otras religiones, como Buda nació el 25, Krishna nació el 25, el del zoroastrismo nació el 25, Jesús nace el 25, y entonces nos cabe la posibilidad de pensar, Horus, el hijo de Isis, nació el 25, Tammuz, el hijo de Semiramis y de Nimrod, que es el mismo, al igual que la figura de Horus para los egipcios, que forma esa triada, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por aquí nos pusieron esa Trinidad y por el otro lado lo pone como esa Trinidad de la Virgen incólume, de la cual nacen estos salvadores del mundo. Todo esto lo trae a ese ajuste de ese calendario que muchas veces he repetido, está incompleto porque le suprimieron, así como a las hebras del ADN de los seres humanos, le suprimieron información dejándole solamente un 2%. Tanto en la cábala, en el árbol de la vida, suprimieron 2 esferas, dejando al Kilof, creo que se llama, déjenme verificar que lo anoté por acá, que es el árbol de la muerte invertido y es el que están enseñando, no lo tengo por acá, bueno, después se los digo, pero es Lift, donde se habla del árbol de la muerte, donde solamente tiene las 10 esferas y siguen faltando 2 para completar. Esto también se divide en la numerología pitagórica, que solamente habla de los múltiplos de 10 y no de la realmente utilizada por el universo, que vendría a ser por números de 12. Entonces, estas fiestas se realizaban iniciándose con el sacrificio y con el intercambio y los regalos y las atenciones, porque había que hacer el intercambio para poder ejecutar la magia del dios Saturno y a el Clifot, aquí lo encontré, el árbol de la muerte. ¿Por qué? Porque quien realmente era el sol que debía renacer, cuando el sol está en el solsticio, en su posición mucho más alejada de nuestro planeta y donde la energía plasmática, electromagnética, está a más distancia. Todo ese empuje de energía lo podían drenar a través de los agujeros negros y drenar esa energía desde y hacia Saturno. Esto es bien interesante porque les estoy mezclando lo que está pasando a un nivel multidimensional con lo que nosotros estamos o venimos viviendo establecido. Por eso tenemos que andar con el ojo pelado cuando hay una celebración oficial, porque eso significa que van a poner al colectivo en un holograma fantástico de falsas promesas de amor, de paz, de armonía, de celebración, que lo que quieren es simplemente renovar, matar lo antiguo para que renazca con mucha más fuerza. Hay libros de magia antigua y de espiritualidad luciferina y draconiana, que lo que les estoy diciendo es bastante fuerte. De hecho, estos libros son tan poderosos que ellos, inclusive al leerlos, tienen codificación para poder revivir la energía con el cual fueron dejados o fueron escritos y dejados para la humanidad. Fíjense que en uno de los libros que yo me consigo, tomo esta nota que me pareció muy importante y es la que me da a mí me da
la iluminación de entender que inclusive las cosas que nosotros estemos leyendo puede abrir dentro de nuestras esferas mentales, activar a un nivel inconsciente un portal de acción según la energía que se maneje en el texto que nosotros estemos leyendo. Espérense que yo lo tenía por aquí, porque esto me pareció tan interesante leerlo. Porque este libro, que no tiene nada que ver con lo que yo estoy hablando, dice claramente algo que se los dejo acá para que lo digiramos y le pongamos discernimiento. Y es, a través de la lectura ordenada, ellos habían colocado entre las líneas y palabras códigos, las cuales permitirán abrir canales y circuitos que el lector activará en su mente conforme la lectura avance, porque este libro es un conocimiento. Si nosotros nos vamos a lo que tenemos a un nivel inconsciente, toda la simbología de lo que significa religión, Navidad, esoterismo, misticidad, todo esto activa una memoria en nuestro inconsciente, que les repito, el 95% de nuestro inconsciente está regido por todo lo que allí se encuentra almacenado. Y por algo, en todas estas escuelas de espiritualismo y sobre todo las de chamanismo e inclusive de astrología, se utiliza el movimiento lunar, que es la matriz replicadora de la información que proviene de Saturno, que en distancia está muy lejos, manejada por los regresivos y el primado negativo que salió de las guerras de Orión. Ellos, los reptiles, controlan y tienen sus bases en Saturno, replicando hacia la Luna y condensando una realidad holográfica totalmente diferente, decodificada para nosotros a través de la intervención lunar. Por eso es que les hablo sobre lo astrológico de todo este asunto, porque si bien dicen que es un efecto astronómico donde el solsticio es la noche más larga del año, donde hay la misma cantidad de luz que de oscuridad, es exactamente el momento en donde hacen el hackeo, el reset a un nivel colectivo de la granja humana. Entonces, ¿qué pasa? El ritual del sol negro, que es el ritual de Saturno, consiste en destruirse a sí mismo. Muere, como muere el invierno, para alzarse completamente renovado y ser el sol invicto. Morir para volver a nacer es el renacimiento de la oscuridad bañado en luz negra densa. Por eso vamos a encontrar que el cubo de Saturno, que es un artefacto simbólico para control mental de la humanidad, lo vemos en las diferentes religiones y lo vemos en diferentes lugares bajo esculturas artísticas que nada tienen que ver con arte, sino con la representación simbólica de estas energías densas para llevar a cabo la matriz de Yahvé de la agenda reptil regresiva y poder mantenernos en una cultura o realidad holográfica muy diferente a la que le corresponde
al nivel de conciencia del Homo sapiens o del Adán Camón, que somos nosotros, el producto de la hibridación de un protohumano con un serafín, que es de raza reptil, y un aborigen del planeta. Salió lo que nosotros somos hoy en día, la raza Adán Camón, que eso lo voy a hablar en otro video, solo para que vayamos poniendo todos los puntos sobre las IES y vayamos entendiendo cómo funciona este sistema de control. Por eso, Saturno se le asocia con el color negro. También debemos ir con los aros. ¿Por qué? Porque como es exactamente el Sol Invictum que muere para renacer completamente renovado, y por eso cuando está la Pascua en el 0 grado de Aries del carnero, por eso existe el sacrificio del carnero, y ustedes conocen una entidad o una deidad que se llamaba Fomet, que utiliza, que es un carnero con partes humanas, parte carnero, como le decimos el cachú. Bueno, esto también lo vamos a hablar, pero para que vayan viendo cómo todo va cuadrando en base a los solsticios y a los equinoccios. ¿Ok? Entonces, también hicieron coincidir el nacimiento de este Salvador con el nacimiento o la muerte para renacer de la oscuridad y de la luz negra densa saturnina. Es decir, para mantenernos año tras año bajo el control de esta red matriz neuronal que controla nuestras esferas mentales y hace que se active todo el código reptil que tenemos en nuestros centros hormonales inferiores, llámense los 3 primeros chakras, dejándonos dentro de todo lo que es el comportamiento de lo que llamamos en la modernidad los 7 pecados capitales. Si ustedes se dan cuenta, todas estas sensaciones manejadas por estos 3 centros energéticos vienen precisamente por una conexión inclusive hormonal que tenemos con la matriz lunar. ¿Qué tiene que ver Santa, el Satán, con esto? Fíjense. ¿Por qué? Porque utilizan el color negro, muy de Saturno, utilizan el cubo. Si ven lo que les estaba explicando, que cuando hay un santo lo coronan con un aro, porque Saturno es el señor de los anillos, de los aros y de los cubos. Por eso, cuando ven un símbolo metatrónico, que son cuadros metidos en triángulos con círculos que los encerra, eso es del primado negativo. Eso no es positivo. Entonces, es que no quiero que se me vaya a ningún detalle de lo que tengo acá para ustedes. De hecho, los aros, el intercambio de los aros de matrimonio tiene que ver con un ritualismo saturnino, al igual que las coronillas en la cabeza, y también con los birretes de graduación. Si nos ponemos a ver por qué el acto de grado tiene que ser con un cubo negro. Voy a tratar de ponerles acá para compartir con ustedes algunas imágenes que tenía por aquí y no entiendo por qué no las puedo ver. Y no las tengo a mi alcance. No puede ser. Para mostrárselas, porque es importante que nosotros podamos ir hablando y que ustedes puedan, déjenme mostrarles, estos son, este no es el drive que estaba buscando, este sí es. Fíjense, para no entrar en tanto detalle y se nos vaya el tiempo, en historia
manipulada sobre lo que eran las Saturnalias, quería era poner el tema de esas fiestas de Saturno con el nacimiento de Jesús y con el tema de la celebración de la Natividad. Quien nace realmente, nuevamente, es la luz oscura, que es esa materia densa y negra. Fíjense, aquí tenemos yo lo coloqué en las historias de Instagram, este es el salón de meditación y de rezo de la ONU, de las Naciones Unidas. O sea, tú vas a ir a rezar con ese cubo negro. Arriba pueden ver cómo inclusive la resurrección del Imperio Romano, que murió, como murió las civilizaciones de Egipto, sobre todo Egipto nos marca a nosotros muchísimo y quería compartirles esto, porque en uno quiero hablarles también del oro monoatómico y lo voy a tomar nota aquí, que es realmente lo que ellos persiguen para que nosotros no podamos alcanzarlo, pero hablando de la magia negra, se instaló mucho en el antiguo Egipto. Y todo esto que nos han vendido como faraones y como dioses no son más que los magos negros oscuros que tomaron control y acabaron con toda esa civilización para luego trasladarse a Roma y someter a una cantidad importante dentro de la historia y así crear e instaurar cerca en el portal que está ahí en la misma ciudad de Roma, el Vaticano, la sede de la nueva iglesia de Saturno y de Lucifer. Esto es súper fuerte, muy fuerte diría yo. De hecho, fíjense, los druidas sabían sobre astrología y astronomía y celebraban el nacimiento del sol el día 25 de diciembre. Por eso escuchan órdenes como Illuminatis, que cuando nosotros invocamos a la luz, no estamos siendo claros si es a ese tipo de luz ya de que los ángeles caídos y los luciferinos fueron aquellos seres que se negaron a trabajar en conjuntamente y aceptar el servicio y el libre albedrío de los humanos y se rebelaron contra el sonido y se quedaron solamente en la luz. Por eso yo siempre invito a que, porque también he dicho de que en la materia oscura, que es el 99% del universo, existe vida y existe otros seres que aportan valor y que no necesariamente están vibrando en eso que nosotros llamamos luz, que solo reconoce el 0,05% de nuestros, de nuestro espectro visual. Lo que les quería decir de las celebraciones de las Saturnalias, volviendo al punto, es que era como un carnaval. Carne para Val. Val es el mismo, la misma entidad que se relaciona con todo este linaje que les estoy mencionando. Entonces, de ahí, de hecho, también viene el canibalismo. Comer y consumir carne para Val, siempre en pro del sacrificio y hacer manipulaciones en pro de mantener vivos a estos, me perdonan, que los puse aquí. Fíjense la mezquita, donde aquí este cubo negro está rodeado para que las personas vayan a dejar su energía allí. Y esto no tiene que ver con la religión católica, tiene que ver con otra religión. Cuando hablé en uno de los en vivos sobre el D-Wave Quantum y la creación de las computadoras cuánticas, donde el señor Rossi
que es el fundador, decía que no teníamos ni idea de qué cosas pasaban a través de esto. Y que de hecho el señor Elon Musk dijo, para lo que nosotros nos vamos a enfrentar, que es la inteligencia artificial y el quantum y la conexión con esas otras densidades y dejar que a través de esos portales que estamos abriendo pasen todos estos seres que Lovecraft escritor estadounidense de misterio, nos dejó de la subrealidad a una realidad inmediata. Elon Musk dijo, lo que viene para la humanidad no se va a resolver ni con rezos, ni con agua bendita, ni con sartenes, que creemos que le vamos a dar sartenazos a estos demonios. ¿Ok? Entonces, quiero que vean la relación de esto. Fíjense, un rabino, miren el cubo de Saturno que ellos utilizan para todos sus ritos, porque déjenme decirles que lo extenderemos, pero los judíos como tal no son una raza. No son una raza ni un estado per se. De hecho, ellos, si ustedes leen, hacen una discriminación importante a lo que son los gentiles, que son aquellos que no son judíos, porque no tienen el mestizaje que ellos sí mantienen en su gran mayoría con las razas reptiles. Por eso la raza judía tiene un margen de influencia a nivel de poder y de economía, no, esto es otra cosa, bastante interesante en la humanidad. Y que todo lo que vimos durante la Segunda Guerra Mundial no era más que un plan del proyecto de Sion perpetrado por los mismos judíos contra un supuesto pueblo judío. Pero eso es material para otro lado. Fíjense que en varias ciudades podemos encontrar a el cubo de Saturno dentro de el arte. Muy bien colocados, cubos negros. De hecho, en mi querida Caracas existe un edificio que se llama el Cubo Negro porque es un edificio cúbico de puro vidrio negro en una posición bastante interesante frente a el Guaraíra Repano, que es un cerro que le llaman el Ávila en la ciudad de Caracas, donde se dice que hay una energía importante allí. ¿Ok? Porque al final Saturno pareciera que no, pero es una deidad a la que se le, desde camuflajeada desde los tiempos más antiguos, se ha venerado. Fíjense que la estrella de David guarda en sí, dentro de ella misma, un cubo. Este cubo es lo que genera esta matrix invertida holográfica en lo que nosotros le llamamos vida o realidad, de lo cual hablaremos más adelante en otro video para no cansarlos, de todo lo que se llaman estas bobinas y sobre todo el sol negro. Hablan mucho de que alabemos el sol, el sol, el sol, así como alabemos, que no estoy en contra del sol como tal, sino de que es lo mismo cuando hablamos de un Dios, todos asumimos que estamos hablando de un Dios bueno, amoroso, que nos quiere y que nos protege. Y en este holograma de inversión, lo que han hecho es de que cada vez que pronunciemos estas palabras, estemos llamando a este ser que está aquí. Entonces, esta celebración por las Navidades no es más que celebrar el nacimiento de esta antigua deidad que también podía llamarse el demiurgio, que ha controlado la realidad
de los seres humanos y que no nos permiten vivir bajo las leyes reales del libre albedrío, porque siempre nos andan manipulando con, con neuromarketing. Nos hacen creer que estamos uniéndonos a una celebración de amor, de paz y de felicidad, y resulta ser de que lo que estamos haciendo es aupando y celebrando la energía del nacimiento de esta luz densa, negra y oscura. Creo que es todo lo que tengo resumido para compartirles. De hecho, fíjense, las casas se decoraban en aquella época con plantas y velas para celebrar la nueva venida de la luz. La nueva venida de la luz. Lo que no nos decían era qué clase de luz era lo que iba a venir y por qué se fueron ajustando la fecha. Recuerden que Julio César instauró el calendario juliano porque antes se utilizaba el calendario egipcio originalmente, él lo ajustó y luego se ajusta el calendario gregoriano, que es el que tenemos actual. Por lo que mi invitación es a tener mucho cuidado y mucha separación en cuanto a estos cálculos numerológicos basados quizás en fechas que no son ciertas. De hecho, este calendario para 3000 avanzados, 3100 y pico, o 3200, no recuerdo con precisión, pero después del año 3000, va a tener que ser indexado o ajustado porque va a haber una diferencia de días que no va a entrar. Como igual el calendario astrológico tiene un desliz de 25 grados del Sol con respecto a la constelación en la que está sucediendo, porque hay una 13ª, que es la constelación de Ofiuco, que no ha sido considerada ni se le ha dado una vida arquetípica, miasmática, que el conglomerado pueda darle vida a través de la energía de las esferas mentales. Por lo que posiblemente nuestro próximo video sea precisamente hablar de estas esferas y también de que hablemos de todo, como el oro, ya les voy a decir que se me va. Bueno, después me acuerdo. Sí, se me fue. Es que es tanta la información que se me va, pero ya ahí lo vemos. Ustedes pueden escribir y hacerme sugerencias de qué videos y de qué información quisieran ustedes que planteáramos. Para mí, entender lo de las esferas mentales y cómo ellos utilizan los hemisferios para ingresar, bloquear ciertas conexiones por las que muchos dicen no saber cómo conectar con su corazón. Esto estaba ya preestablecido y está muy bien manipulado con todo lo que estas entidades hacen en nosotros. Así que, ojo pelado y mucha atención en aquello que estemos celebrando. Será entonces para un próximo video. Un beso grande para todos.